No sé si se me oye bien, sí. Como se trataba de hacer una pincelada de manera muy general sobre qué podemos aportar las organizaciones profesionales, yo me he centrado fundamentalmente en trabajo social, puesto que represento al Consejo General de Trabajadores Sociales de España. Y sí que decir, bueno, nosotros como organización tenemos 37 colegios y el Consejo General aglutina a unos 40.000 colegiados cuando se oís hablar de diplomados en trabajo social, ahora grados en trabajo social y asistentes sociales somos lo mismo, estamos aglutinados todos en el Consejo General de Trabajo Social. Y cómo de alguna forma podríamos encardinar dentro de la temática de esta tarde, aportar un poco al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio en el marco, en este caso, del CONAMA. Sí que nosotros, desde el punto de vista internacional, tenemos una organización que se llama FITS, Federación Internacional del Trabajo Social, que aglutina, se creó en 1928 y aglutina a más de 1 millón de trabajadores sociales de organizaciones mundiales de trabajo social de todo el mundo. Sí que nos dimos cuenta que realmente los problemas, nosotros trabajamos desde un punto de vista muy local y de hecho los trabajadores sociales trabajamos mucho desde la proximidad en todos nuestros proyectos, es algo que nos caracteriza, pero veamos que es muy necesario y muy importante trabajar desde una perspectiva global, porque los problemas globales requieren soluciones globales y para eso ya tenemos nosotros en nuestro caso una organización que, como digo, nos representa con muchos retos y muchas inquietudes y en un momento quizá pues, que todo esto de lo que ha hablado el ponente anterior nos está afectando también como trabajadores sociales y sobre todo bueno, más volcados quizá en el ámbito social que es el que más nos compete a nosotros. Bueno, y sí que las organizaciones mundiales nos reunimos en Hong Kong en el año 2010 y desde estas tres o que se colaboran más, nosotros formamos parte de los órganos consultivos de la ONU, sobre todo desde el punto de vista social y en las organizaciones de lucha contra la pobreza, la Alianza contra la Pobreza y alguna más. La Federación Internacional de Trabajadores Sociales, luego hay otra red que es todas las universidades del mundo que tienen estudiantes de trabajo social, que hay más de 2.000 universidades también en esta red, con más de 50.000 estudiantes, y el Consejo Internacional de Bienestar Social. Hacemos una agenda global que se aprueba después de un periodo muy grande de consultas, se aprueba tras el congreso que se celebró en Hong Kong en 2010, en el que nos marcamos objetivos para los siguientes 10 años. En esta agenda se habla de unas líneas de trabajo que tienen bastante que ver con algunas de las cuestiones de las que hoy vamos a hablar. Una de ellas sería la promoción de la equidad social y económica. Después de un análisis importante que se hizo por parte de todos los países que participaron en más de 300, sí que se llegó a conclusiones como muy generales, porque no puede ser de otra manera en este tipo de foros, pero sobre todo se veía que el desarrollo económico no va siempre de la mano del desarrollo humano. Es más, incluso aquí en España veíamos como hay informes como el FOESA, si se analiza la pobreza en España, como en un momento de crecimiento económico veíamos como eso no había tenido ningún impacto positivo en la reducción de la pobreza en España, sino que bueno, se había mantenido sobre todo la pobreza crónica. Esto pasa, se puede extrapolar a todo el mundo. En épocas de crecimiento en Occidente no se había reducido la pobreza, casi nada. Sin embargo, hemos visto como a partir de 2007, cuando se inicia la crisis, ha habido un aumento impresionante de la pobreza. Es decir, a ver si lo explico bien, que la recesión y la crisis económica ha tenido un impacto muy negativo en el aumento de la pobreza y sin embargo el crecimiento económico no lo había tenido en la disminución de la pobreza. Con esto, una de las reivindicaciones y de las líneas estratégicas que se marcaron precisamente fue marcar la promoción de la equidad, del equilibrio entre el desarrollo económico y el desarrollo humano. Dentro del desarrollo humano podríamos hablar de la pobreza y todos los objetivos de sostenibilidad y desarrollo sostenible que se han mencionado. Por otro lado, la idea de la promoción de la dignidad y la valía de las personas, incluso algunos de los líderes de la FIT mundial y la FIT europea han hecho en estos últimos años llamamientos importantes
en pro de cómo debemos actuar los profesionales desde el punto de vista ético ante el incumplimiento de muchos derechos humanos, que se está dando de una forma bastante alarmante en los países donde más afecta la crisis, y por ejemplo en Europa se ponía a Grecia como ejemplo, como cuando más aumenta el efecto negativo de la crisis en la población se vulneran los derechos humanos de distintas maneras. Una de ellas sería el aumento de la pobreza y la falta de acceso. Yo, desde la sostenibilidad, nosotros, para aterrizar un poco la práctica, nosotros sí que estamos, como trabajadores sociales, haciendo mucho hincapié en la incidencia, por ejemplo, en España, en el mundo rural de la crisis. Cuando se empiezan a cerrar centros y a faltar acceso de muchos de los servicios que se están prestando, desde los servicios sociales a servicios sanitarios, educativos y otros, cómo se está negando el acceso a muchos medios que, bueno, pues, también desde la dispersión poblacional no se está teniendo en cuenta, se tiende a una centralización en ese recorte que está afectando de manera muy negativa en el aislamiento y la falta de acceso a mucha población que vive en el medio rural. Pero desde el punto de vista internacional se hablaba de cómo los sistemas económicos injustos y mal regulados en muchos casos están afectando de manera negativa. Se habla de la salud y el bienestar de muchos pueblos indígenas y muchas comunidades. En muchas comunidades están dando crecientes desigualdades sociales. También la necesidad de un respeto a esa diversidad cultural y el derecho a la libre expresión. Cuando yo decía, bueno, coincido un poco con lo que hemos escuchado, la importancia de fomentar la participación de la población civil en todas las políticas sociales que se ponen en marcha, políticas sociales, medioambientales, porque esto sí que vemos que cada vez falla más, y cuanto más desigualdad hay, más brecha social hay, menos acceso a las nuevas tecnologías también para participar, y vemos como precisamente a veces, en nuestro caso los trabajadores sociales, nos convertimos en la voz de los sin voz, y en ese sentido sí que tenemos una vinculación muy especial con el cumplimiento de los derechos humanos y la justicia social. Por otro lado, se hablaba de la importancia de trabajar en la sostenibilidad del medio ambiente. En los últimos años hemos visto como el aumento de grandes catástrofes han hecho a ciertas poblaciones aún más pobres, y cómo las desigualdades han crecido. Y el fortalecimiento bueno, pues, de la importancia de las relaciones humanas. El modelo nuestro para trabajar es el empowerment, el empoderamiento de las personas con las que trabajamos, para que sean ellas mismas las que tengan autodeterminación y puedan participar en cómo quieren que todas estas políticas se estén llevando a cabo. Bueno, yo decir que nosotros dentro de la Agenda Global se han marcado unos objetivos concretos hasta 2006 que también se van a evaluar, y en los que todos los países ponemos en marcha diferentes acciones y las vamos encardinando todas a través de la FIT, en qué estamos haciendo cada una de nuestras organizaciones profesionales para ayudar al cumplimiento de los objetivos del milenio. Y en esa línea, bueno, nosotros hemos hecho aportaciones también desde algunas iniciativas que tenemos en pro de la justicia social en España, como es la Marea Naranja, la participación en la Comisión Social, la Alianza por la Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, y otras iniciativas que, bueno, tendrían un desarrollo bastante largo para mencionarlas todas, pero sí que las encadenamos dentro de ese compromiso, que además, bueno, pues celebramos un Día Mundial, y en el que el lema, yo creo que en este caso veréis que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando hoy aquí. Nos comprometemos de todo corazón y con urgencia para que las personas tengan poder sobre sus propias vidas, para tratar la causa fundamental de la opresión y de la desigualdad, para trabajar juntos, para crear un mundo socialmente justo, y para que nosotros estemos orgullosos de lo que dejaremos a generaciones futuras. Hablamos en clave también de sostenibilidad en este caso. Sí que, como digo, habrá en Estambul el próximo año una evaluación de lo que cada organización profesional hemos hecho en torno a estos objetivos, y se evaluarán allí. Ya para terminar, sí decir que, por poner un ejemplo práctico, nosotros tenemos desde las organizaciones profesionales un 07 que dedicamos a proyectos de cooperación al desarrollo. En este caso hemos puesto todo nuestro interés en financiar a otras organizaciones profesionales del mundo, que por ejemplo donde se da una catástrofe natural o un accidente o un incendio o alguna situación así,
Nosotros ponemos la financiación para proyectos que lleven también trabajadores sociales de las organizaciones profesionales de ese país. Fundamentalmente van a la formación para que los profesionales puedan también prevenir cómo actuar en ese tipo de situaciones. Y bueno, luego la actuación que hemos tenido también en red desde todos los colegios profesionales que tenemos en muchos casos convenios con las administraciones públicas para situaciones de emergencia, poder actuar como trabajadores sociales si hay un cuerpo de voluntarios que está formado y que bueno, pues está preparado para funcionar de manera preventiva en cualquier situación de este tipo. Se actuó en algún atentado, en algún accidente, en algún incendio, ya se ha actuado y de alguna forma pues con eso colaboramos desde España y en otros países con alguno de estos objetivos. Sí que por otro lado formamos parte de la Alianza contra la Pobreza. Sabéis que España ocupa un puesto cada vez más importante en los países de Europa con mayor desigualdad y mayor pobreza. Se dice que 1 de cada 5 españoles, el 22% de la población, está en situación de pobreza en España. Ha habido un crecimiento importante en los últimos años, hay muchos informes que así lo demuestran y nosotros hemos participado en todas las actuaciones en red. Esto es un ejemplo de actuación en red también que tiene una fase internacional con toda la red de lucha europea y mundial contra la pobreza. Bueno, ya yo creo que si queréis saber más sobre alguno de los proyectos más concretos, tenemos nuestra página web a la que podéis acceder y ahí obtener más información en profundidad. Yo no sé cuánto tarda porque no me he entendido, pero